Bueno, chicos, voy a compartirles los dos ejercicios de presupuesto de tesorería. Entonces vamos a empezar con el primero. Acá nos dan una información. Bueno, yo ya hice unas tablas pues, para no demorarme mucho y para optimizar el tiempo. Entonces, el ejercicio nos indica que la experiencia pasada indica que los recaudos de cartera ocurren bajo el mismo siguiente parámetro. Dice que ningún recaudo se hace en el mes de la venta. 75% de las ventas de cualquier mes se recauda en el mes siguiente y el 24% se recauda en el segundo mes siguiente y el 1% es incobrable. Entonces acá nos dicen que determina el total de las entradas a caja para mayo y junio y el saldo de cartera para junio 30, teniendo en cuenta que el saldo de cartera en mayo 31 es de 45.450 presupuestado. Entonces voy a llenar, bueno, esta tabla. Ventas en efectivo. Entonces, en marzo, las ventas en efectivo fueron de 7.000. En abril de 6.000. En mayo de 8.000. Junio 6.000. Bueno, estos meses los dejamos ahí pendientes. Eh, Ventas a crédito. Las ventas a crédito mm, son de... Ah, no, pero espera, no, porque es que la estoy agarrando. Bueno, acá dice que ningún recaudo se hace en el mes de la venta. Listo, entonces empecemos con las ventas de marzo. Entonces las ventas de marzo las vamos a registrar acá en abril. ¿Por qué? Porque no se registra en el mes de la venta, sino en el mes siguiente. Se recauda el 75%. Entonces voy acá a marzo. Marzo serían 7.000 por el 75%. Como 200. Listo. Y en mayo, que es el mes siguiente, vamos a registrar el 24%. Igual hacemos el mismo ejercicio. 7.000 por el 24%. Listo. Y seguimos con las ventas de abril. Perdón, abril. Entonces las de abril vamos a registrar en mayo. Entonces en abril serían 6.000 por el 75%. Y el otro 24 lo registramos en el mes siguiente, que sería en junio. Por 24%. Y seguimos con el mismo ejercicio. Entonces, las de mayo registramos el 75% en junio. Mayo serían 8.000, el 75%. Y el restante, que son 24%, lo registramos en el mes de julio. Por el 24%. Listo. Y las de junio, igualmente. 6.000. Las de junio
La registramos el registro en el mes de julio. Junio entonces serían 6.000 por el 75%. Y seguimos con el restante del 24% que lo registramos en agosto. 4%. Bueno, entonces acá hacemos el mismo proceso con las ventas a crédito. Las de marzo las registramos en abril. Entonces, marzo serían 50.000 por, perdón, por el 75%. Y el otro 24 de marzo lo registramos en mayo. Bueno, entonces acá las de abril las registramos en mayo, el 75%. Abril, entonces son 8.000, 75%. Y en junio registramos el otro 24% de los 8.000. Bueno, entonces abril, mayo, las de mayo las restamos en junio. Mayo serían 62.000 por el 75%. Listo. Y el otro 24% los registró en el mes de julio. Mayo, 62.000. Listo. Mayo. Nos quedaría pendiente junio. Hacemos lo mismo. Mm, 80.000, 4%. Mm, Bueno, acá el ejercicio nos pide determine el total de entradas a caja para mayo y junio y el saldo de cartera para junio 30, teniendo en cuenta que el saldo de cartera en mayo 31 es de 45.450. Entonces, mm, total de las entradas a caja para mayo. Entonces, entradas mayo, listo. Y acá para junio. Entonces, el total de entradas de caja para mayo serían solamente las ventas en efectivo, que fue lo que las entradas de efectivo, ¿sí? Las ventas a crédito no las tenemos en cuenta para este caso. Entonces, ¿por qué no estamos recibiendo dinero en efectivo? En mayo, entonces simplemente sumamos esto, 6.180. Y para junio sería, mm, junio sería esto. Listo. Mm, Así acá. Pide el saldo de cartera para junio 30. Saldo de cartera.
cartera, junio 30, junio 30, entonces saldo de cartera, casi entramos a sumar las ventas a crédito de junio, solamente las ventas a crédito, 48.420, ese sería ahí, perdón, ese sería el saldo de cartera para junio 30. Pues es lo que nos pide el ejercicio resolver. Bueno, pues ahí ya quedó, este ejercicio pues es más corto. Entonces voy a explicar el ejercicio número 2 de presupuesto de tesorería. Igual ya pues tengo unas tablas ahí para no demorarme más. Entonces, acá dice una empresa suministra los datos de la tabla 5.65. Bueno, yo pegué los ejercicios para no demorarme mucho. Dice las ventas presupuestadas para el primer semestre del año 2 son de 85.000 y las del segundo semestre del primer año fueron de 78.000. El 20% de las ventas es a crédito con un plazo de 30 días. Los gastos variables son del 3% de las ventas y se pagan el 60% en el periodo en que se causan y el 40% en el siguiente. Los gastos fijos incluyen depreciaciones por 3.500 y provisión por 4.500 y suma para cada semestre 19.500. Se cancela el 20% durante el periodo y el 80% en el periodo siguiente. El costo de ventas presupuestado para el primer semestre del año 2 es de 52.800. Dice, elabore el presupuesto efectivo y determine si hay un déficit o superávit de efectivo. Bueno, entonces aquí va a empezar a pasar, digamos, los datos que vemos acá, acá las tablas. Empiezo por cuentas por cobrar, inventario de mercancías, por em, recaudo de cuentas por cobrar. Bueno, entonces, cuentas por cobrar. Dice que son saldo inicial. Cuentas por crédito. Bueno, entonces, cuentas por cobrar. Saldo inicial. Saldo inicial de cuentas por cobrar son 8.500. Aquí seguirían las ventas a crédito. Y, ¿qué más sigue? Cuentas por cobrar del año presupuestado del saldo final. Saldo final, cuentas por cobrar. Saldo final de cuentas por cobrar son 7.800. Ventas a crédito. Bueno, acá dice que las ventas presupuestadas para el primer semestre del año son 85.000 y las del segundo semestre del primer año. El 20% de las ventas es a crédito con un plazo de 30 días. Plazo de 30 días. Mm, Bueno, entonces acá, 85.000, que es 85.000, que es el total de las ventas, lo multiplico por el 20% que son a crédito, por el 20%.
17.000. Listo. Mm, mm, mm. Aquí iría total, bueno, el total del recaudo de las ventas por operación. Ventas, operación. Operación. Y suma. Entonces acá sumo saldo inicial de cuentas por cobrar, si sumo esto y le resto el saldo final de cuentas por cobrar. Mm, Ay, estoy haciendo algo mal. Menos, sí, 17.700. ¿Qué haría el saldo? Bueno, entonces estaríamos bien. ¿Qué sigue? Ahora sigue las ventas presupuestadas. Presupuestadas. Em, presupuestadas. Las ventas presupuestadas son 85.000. Bueno, se a crédito y bien al contado. Bueno, entonces, las ventas presupuestadas son del 85%, 85.000 pesos. Dice que a crédito son el 20%. Entonces, multiplico el 20%. Y acá dice que es a 30 días. No, totalmente a crédito por un plazo de 30 días. Entonces lo divido por 30. Si lo divido, por 30. No, total de 567 ventas a crédito. Y al contado entonces ya quedaría el otro 80%. Eh, 85.000 por el 80% restante. O sea, un valor de 68.000. Bueno, ventas presupuestadas, gastos variables. Listo. O el costo de ventas. Ah, no, costo de ventas. Mm, mm, mm. Bueno, aquí el ejercicio va inventario, mercancías, inventario inicial y final. Inventario inicial, inventario final. Inventario inicial 15.000 y final 14.000. El costo de ventas. Acá dice que el costo de ventas es del 52.800 año presupuestado. Y aquí el costo total de ventas. Ay,
27, no sé. Sumo costo menos el inicial, sí. Aquí sumo el inventario final, costo de ventas, menos el inicial, menos el inventario inicial. No estoy haciendo algo mal. Más 51.800. Sí, 51.800. Bueno, ¿qué más? Noticia del ejercicio. Gastos variables son del 3%. Las ventas. Bueno, cuentas por pagar a proveedores. Faltaría cuentas por pagar a proveedores. Proveedores. Bueno, entonces que las cuentas iniciales son de 9.500. Entonces, saldo inicial de 9.500. Saldo final. Saldo final de 9.800. Listo. Entonces el saldo total. Saldo total. Entonces aquí mm, restamos al saldo inicial, le resto el saldo final. Y nos da menos 300. Bueno, es un saldo en contra, digamos, un saldo en contra que la empresa tiene para pagar a los proveedores. Bueno, cuando se paga, bueno, ya está. Ahora sí vamos con los gastos, gastos variables. Mm, mm, mm. Son del 3% de las ventas y se pagan en venta en el periodo en el que se causan el 40 en el siguiente periodo. Periodo. Entonces, periodo. mm, pagan en el periodo en que se causa. Entonces, semestre, segundo semestre y el primer semestre. Años. Listo. Entonces, aquí ventas. Entonces dice que las ventas del semestre uno, no, el segundo semestre del año uno son de 78.000. Y las del segundo son de, aquí están, 85.000. Listo. Estas variables son del 3% de las ventas. Y se pagan el 60% del periodo en que se causan. Mm. Bueno, entonces, eh, gastos variables. Variables. Entonces acá ven, digamos, a la venta del año presupuestado, le voy a aplicar el 3% igual a esto que me faltó. Ay,
Bueno, eh, esto lo multiplico por el 3%, 2.340. Aquí es, para tenerlo presente, es el 3%. Igual hacemos el mismo ejercicio con este, con las ventas del año presupuestado. 85.000 le aplicamos el 3% de los gastos variables. 2.550. Bueno. Y ahora el ejercicio dice que mm, y se pagan el 70% en el periodo en que se causan y el 40% en el siguiente. 40% en el periodo en que se causa, o sea, en el segundo semestre del año. Sí. Entonces aquí sería el porcentaje. Bueno, el porcentaje ya sea 40 o 50, ¿no? Perdón, 60 o 40. Entonces acá dice que 78. No, pero eso se lo aplico es a este, no, a este valor, a los gastos variables. Entonces, 60% del periodo en que se causa. Listo. Entonces, por el 60%, valor de 404. Listo. Y acá sería el 40% restante, que sería en el periodo siguiente. Eh, Cuenta por el 40%, total de 1.200. Listo. Entonces, aquí el total de gastos variables. Entonces aquí lo que hago es sumar estos dos valores de los dos, de las ventas, tanto presupuestadas como el año anterior. Entonces los sumo y eso me da un total de 2.424. Listo. ¿Qué nos dice el ejercicio? Gastos fijos. Listo, entonces ahora voy con los gastos fijos. Bueno, gastos fijos, depreciaciones por 3.500, depreciación por 4.000, depreciación. Y suman para cada semestre 19.500. Pasan al 20% durante el periodo y el 80% en el periodo siguiente. Entonces, igual acá toco. Bueno, voy a copiar mejor esta tabla. No, solamente es. Listo. Entonces, gastos. Gastos. Gastos dice que. Y sumo para cada semestre 19.500. Entonces, para cada uno, 19.500. 19.500. Y ahora sí, con la depreciación. Mm, y la provisión. Dice depreciaciones por 3.500 y provisión. 3.500 y 4.500. 500. Igual aquí 3.500, 4.500, 4.500. Mm,
Bueno, aquí tengo que sumar esto. Menos gastos fijos. Mm, aquí sumo. Pues, se cancela el 20% ante el periodo y el 80% en el periodo siguiente. Mm, mm, no, no, aquí. 500. Entonces voy a restar. No, es que no me. Eh, 8 menos de resto este. Menos. mm, mm. Bueno, voy a hacer esta operación. Este es. No, sumo esto. Voy a sumar esto. Mm, no, se me olvidó cómo se. Costo de otros, no. No, no, pago de gasto. Bueno, va a hacer esta operación para sacar el porcentaje de.
de lo que se cancela acá. Se cancela 20% durante el periodo y el 80% en el periodo siguiente. Mm, No, pero debo sacar primero esto. Ay, Dios, se me olvidó. ¿Qué estoy haciendo mal? Tranquilo. Gastos fijos en efectivo. Bueno, este, vamos a restar la depreciación menos la provisión. 11.000, sí, 11.500, sí. No, ya me acordé. Qué pena. Entonces, a estos 19.500 igual le restamos la depreciación y la provisión. Nos va a dar exactamente lo mismo en ambas casillas. Y luego, con base ya teniendo este valor, entonces ahora sí voy a aplicarlo el porcentaje. ¿Listo? Entonces, dice que eh, se cancela el 20% durante el periodo. Durante el periodo, entonces sería acá. eh, por el 20%, total de 2.300. Y el 80% en el periodo siguiente, o sea, en el año presupuestado. ¿Listo? Entonces, ahora sí, 1.500 por 80%. Listo, total de 9.200. Entonces, acá el total de egresos mm, de gastos fijos. Año presupuestado. Entonces, suma este valor con este y nos da el total de gastos fijos en efectivo. Listo. Ahora, ¿qué más dice el ejercicio? Costo de ventas presupuestada para el primer semestre del año es de 52.200, 52.800. Perdón. Bueno, entonces acá dice que presupuesto efectivo. Voy a sacar ya pues el saldo que queda en efectivo. Bueno, en K. Presupuesto efectivo primer semestre, año 2. Bueno, entonces el saldo final. mm, Saldo final efectivo dice que es, no, inicial, sería saldo inicial, sí, 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 perdón. 1.585 saldo inicial. 1.585. Eh, bueno, aquí colocar los ingresos.
Vamos a poner negrilla, ingresos. Mm, Bueno, ventas al contado. Ventas al contado está por acá, 68.000. Sería ingresos de tanto recaudo, cuentas por cobrar. Mm, ¿Cuánto cobras de cuentas por cobrar? Ventas por total recaudo serían 17.700. Ay, no, listo. ¿Qué recuento? Recaudo, perdón, de cuentas por cobrar. Listo. Ahora sí colocamos el total. Entonces lo que hago es sumar estos dos valores, los sumo y suma un total de 85.700. Listo. Esto sobra. Ay, ¿qué hice? Listo. Vamos en negrilla. Y ahora sí vamos a hacer acá los egresos. Los egresos, entonces acá en los egresos entran el pago a proveedores. Pago a proveedores. eh, ¿Qué sería este? Un total de 300, bueno, menos 300, un saldo en contra. Acá le colocamos 300. Serían los gastos variables. Gastos variables, no, esos son los gastos fijos. Gastos variables, que serían 2.424. Luego serían los gastos fijos. Gastos fijos que serían de 11.500. Listo. Mm, mm, Bueno, pues aquí ya terminando el ejercicio. Em, mm. Bueno, entonces voy a empezar a sumar esto. Entonces voy a sumar los saldos a favor, perdón, sería el saldo inicial, que sería este, saldo inicial en efectivo, las ventas al contado y el recaudo de cuentas por cobrar. Entonces voy a sumar este más estos dos, no, bueno, más este, igual, esta es la suma de estos dos valores. Eh, y le restamos los egresos, serían estos tres. Oh, mm, mm, mm. No, estoy haciendo mal.
menos, menos este valor, a total de 3.073.061. Y ese sería el saldo final efectivo, efectivo presupuestal, presupuestal. Listo, entonces acá el ejercicio pide que la hora del presupuesto efectivo determine si hay un déficit o superávit efectivo. Entonces acá claramente hay un superávit de efectivo. Pues la empresa está en capacidad de invertir quiere invertir o comprar, prefiero comprar maquinaria también puede ser, porque el saldo final de efectivo que tiene presupuestado le da pues para que haga tipo de inversión o comprar maquinaria también podría ser. Listo, muchas gracias. Esos son los dos ejercicios de presupuesto de tesorería. Buen día para todos. El día de hoy vamos a compartir junto con mi compañera Diana Mendibelson y Laura Caballero Botia nuestros ejercicios de presupuesto de gastos e ingresos operacionales y no operacionales y la elaboración de presupuestos de tesorería. Para el primer ejercicio, nos indica que debemos elaborar un presupuesto de costos indirectos de fabricación según el presupuesto de gastos de administración y ventas. Los tenemos que clasificar en fijos y variables para los dos primeros trimestres del año de la empresa Caterpillar, de la cual se producen 125.000 unidades de la pieza uno y 140.000 unidades de la pieza 2. Entonces aquí nos dan como unos datos de entrada, como vemos aquí reflejado, unos datos de entrada y una nota que dice así: las horas máquinas son 700 para el primer trimestre y 685 para el segundo trimestre. Las ventas del año suman 1.350 millones con el 70% a crédito y se distribuyen en el mismo porcentaje que la producción. Los muebles se deprecian a 10 años a partir del mes de mayo. Entonces, bueno, aquí ya vamos a ingresar en nuestra tabla los datos de entrada que nos dan en la información. Entonces, tenemos que horas máquina trimestre uno son 700 y las horas máquina para el trimestre 2 son 685. Tenemos que la depreciación del edificio son 6.580.000 y que el área total son 12.500 metros cuadrados y el área de fábrica 10.850. Entonces hay que hallar el área de oficina. Esto lo hacemos básicamente calculando el área total, al área total le restamos el área de fábrica. Esto nos da un igual de 1.650 metros cuadrados. Nos dice que la materia prima indirecta de la pieza 1 son 90, materia prima indirecta de la pieza 2 son 85, unidades de la pieza 1 son 125, como lo veíamos acá en la información, y las unidades de la pieza 2, 140. ¿Cuántos serán las unidades totales? Básicamente, lo más sencillo del mundo, pues sumar tanto las unidades de la pieza 1 como las unidades de la pieza 2, para un total de 265 unidades en total. Vamos a calcular las unidades del trimestre uno. Esto lo hacemos multiplicando las unidades totales por el porcentaje respectivo a cada semestre. Entonces, para el trimestre uno tenemos un porcentaje del 20%. Entonces, vamos a multiplicar esas unidades totales por el 20%. Vamos a fijar este valor para que nos pueda arrojar todos los valores de ahí en adelante.
no tengamos pues que hacer el proceso. Perfecto. Estos serían los valores para el trimestre 1, 2, 3 y 4. Nos dice que las ventas anuales sumaron 1.350 millones. ¿Cuántas serán las ventas para el primer trimestre? Igual, ponemos las ventas totales y lo multiplicamos por el porcentaje del valor del trimestre 1, que en este caso sería un 20%. Para el trimestre 2, ponemos el total de las ventas por el valor, por el porcentaje del trimestre 2, que en este caso sería el 35%. Perfecto. Ahora vamos a calcular la variación entre el trimestre 1 y el trimestre 2. ¿Esto cómo lo hacemos? Básicamente cogemos y para calcular esta variación tenemos que coger las unidades del segundo trimestre y dividirlas por las unidades del primer trimestre, ¿verdad? Para que esto nos pueda a -1. Vemos que hay una variación entre el trimestre 1 y el trimestre 2 del 75%. Ahora vamos a hacer un pronóstico del primer trimestre. ¿Esto cómo lo hacemos? Vamos a usar una función que es pronóstico lineal. Damos doble clic y vamos a hallar el eje X. El eje X que sería 5 y agarramos los valores del primer al cuarto trimestre. Y ahora vamos a escoger, bueno, el X conocido es 5, el X5, el Y conocido serían los valores del primer trimestre al cuarto trimestre. Y por último, el X conocido, que serían estos valores. Aquí vamos a ver dónde de pronto está el error, la falla. X. Perfecto. Aquí nos arrojó ya el valor, que sería el pronóstico para el trimestre 1, 55.650. Ahora, hagamos una aproximación de un pronóstico para el trimestre 2. Lo que hacemos es coger este valor del primer pronóstico, lo multiplicamos por la suma de 1 más la variación que hay entre el trimestre 1 y el trimestre 2, para un pronóstico del trimestre 2 de 97.387. Perfecto. Ok. Bueno, aquí nos debería 87. Perfecto. Ahora vamos a calcular las unidades por trimestre. Esto lo hacemos de una manera muy sencilla. Es tomar las unidades totales y multiplicarlas por mm, lo que nos dio de las unidades de cada trimestre. Entonces aquí, unidades del trimestre, unidades totales, perdón, unidades totales dividido, unidades de pieza 1, 125, dividido en unidades totales por unidades del primer trimestre. Vamos a fijar este valor para que nos pueda dar el resto de valores sin tener que fijar, sin tener que hacer toda la operación. Perfecto, bueno, creo que no funcionó. Vamos a ver. Vamos a fijar este valor también. Perfecto. Ahora sí, nos dio unidades por trimestre. Unidades por trimestre. ¿Cuántas unidades por trimestre se necesitan de la pieza 1? Ahora vamos a calcular los de cuántas unidades por trimestre se necesitan de la pieza 2. Entonces ya no vamos a tomar pues el valor de las unidades de pieza 1, sino el valor de las unidades de pieza 2, que serían 140.000. Lo dividimos por unidades totales y lo multiplicamos por las unidades que se requieren para el primer trimestre.
Perfecto, 28.000. Vamos nuevamente a fijar este valor para que nos pueda arrojar la operación de los demás trimestres. Perfecto. Siendo así, entonces, vamos a hacer entonces unidades, vamos a calcular las unidades, bueno, aquí está mal escrito, unidades proyectadas por trimestre, ¿sí? Proyectadas por trimestre. Vamos a calcular esas unidades proyectadas para el primer trimestre. Entonces, básicamente esto se hace tomando las unidades de la pieza uno, el valor de las unidades de la pieza uno, dividiéndolas por unidades totales y multiplicándolas por el pronóstico del trimestre uno que sacamos. Perfecto. Y hacemos de igual manera con el pronóstico del trimestre 2 que acabamos de sacar. 125 dividido en unidades totales por, por este valor. Perfecto. Y hacemos de igual manera, vamos a sacar las unidades proyectadas con el valor de las unidades de la pieza 2, dividiéndolas por las unidades totales por el pronóstico del trimestre uno. Ups, ya lo quedó mal. Por el pronóstico del trimestre uno. Y ponemos las unidades aquí, la pieza 2, lo dividimos por las unidades totales y lo multiplicamos por el pronóstico y sacamos el segundo trimestre. Perfecto. Ahora vamos a, como tal, a identificar los costos indirectos de fabricación. Y esto lo vamos a hacer pues con base a toda la información que nos da el problema. Tenemos que el consumo de agua por hora máquina. El periodo es por hora. Y aquí nos dice el valor. El valor de agua por hora son 2100. Entonces tenemos 2100. Entonces lo demás, 2100. Para el mantenimiento de computadores de fábrica nos dice que eso es dotación, perdónenme, mantenimiento de computadores de fábrica son 540.000 pesos por semestre. Ya nos está dando un periodo de por semestre, 540.000. 540.000. Perfecto. Depreciación del edificio. Entonces ya vamos a empezar. Depreciación del edificio. Entonces, si para un área de 12.500 metros cuadrados es una depreciación del edificio de 6.580.000, ¿cuánto será entonces para un área de 10.850? Tenemos que hacer básicamente como una regla de tres, en donde multiplicamos el área de fábrica por la depreciación del edificio, 6.580.000, y lo dividimos por el área total. Vamos a ver entonces esto qué valor nos daría. Perfecto, nos daría un total de 5.711.000 pesos aproximadamente. ¿Cuál sería entonces aquí? ¿Cómo podemos calcular esa póliza de incendio? La póliza de incendio dice que varía según las ventas, ¿sí? Póliza de incendio y terremoto varía con el 6% de las ventas y el 70% de la producción. Entonces podemos decir que lo calculamos de la siguiente manera. Tomamos el total de ventas anuales, ¿sí? 1.350 millones, y lo multiplicamos por el 6% del total de ventas por el 70% que es a crédito, para un total de 56.700.000. La materia prima nos dice que también es anualmente, ¿sí? La materia prima directa, por acá la tenemos. em, Materia prima acá. ¿Cómo la calculamos? Básicamente tomando material de materia prima indirecta de la pieza uno son 90, ¿cierto? Y este a su vez lo vamos a multiplicar entonces por, según los datos que tenemos acá, por las unidades de la pieza uno. Y le vamos a sumar, multiplicar no, sumar, en este caso la materia prima indirecta de la pieza 2
la multiplicamos por las unidades de la pieza 2. Vamos a ver esto cuánto nos da. 23.150.000 pesos. Perfecto. Vemos que el consumo de agua por hora máquina es un lapso de 1 hora. Este es variable. El mantenimiento de computadores de fábrica es semestralmente, es fijo. En su clasificación es fija. La depreciación del edificio es de manera anual, entonces es un costo indirecto fijo. La póliza de incendio y terremoto en la fábrica es anual, pero este varía según las ventas. La materia prima de igual manera es variable. Ahora vamos a calcular los costos indirectos de fabricación para el primer año. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ya vemos aquí para el trimestre 1, consumo de agua por hora máquina. Para este primer trimestre lo que hacemos es multiplicar los 2.100, ¿cierto? Que eso es lo que nos dio por las horas que me están indicando que es por trimestre. Para el primer trimestre la hora máquina son de 700 horas. Lo multiplicamos. Y de igual manera hacemos con el segundo trimestre. Los 2.100 lo multiplicamos por las horas que nos indica la información o los datos de entrada, que es las horas máquinas del trimestre 2 por 85, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuál es su variación? Esta variación la tomamos o la sacamos de esta manera. Tomamos el valor del trimestre 2, lo dividimos entre lo que da el trimestre 1 y le quitamos 1, le restamos 1, menos 1. Esto nos da una variación del 2%, entonces es un costo indirecto fijo. Mantenimiento de computadores. Este mantenimiento de computadores es semestral. ¿Cuántos semestres tiene un año? Tiene 2. Entonces, tenemos que multiplicar 540.000 pesos por 2 semestres que tiene. El año tiene 2 semestres, pero ¿cuántos trimestres tiene 2 semestres? Pues 2, 2 también, por 2. ¿Sí? Un semestre 6 meses, un trimestre 3 meses. Perfecto. Bueno, algo aquí quedó mal. Por 2. No, algo aquí me está quedando mal. Mm, lo multiplicamos por 2. No, lo dividimos entre 2, perdón. Estaba equivocando. De igual manera pasaría con el trimestre 2. Dividimos los 540.000 entre los 2 trimestres que contiene un semestre, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuánta sería su variación? Aquí nos dice que el 0% también viene a ser un costo indirecto fijo. La depreciación del edificio, ¿cómo la calcularíamos? Entonces tomamos la depreciación del edificio anual y la multiplicaríamos por 4. ¿Por qué? Porque un año tiene 4 trimestres, ¿sí? De igual manera, este valor quedaría para el trimestre 2. Ponemos este valor de la depreciación del edificio anual y lo dividiríamos por 4 trimestres. ¿Cuál sería su variación? 0% también, entonces es un costo fijo. Cuando da 0% es un costo fijo para la compañía. Vamos a entonces ya hacer un análisis un poquito más profundo en cuanto a la póliza de incendio. Entonces, ¿qué hacemos con esta? La póliza de incendio, recordemos que varía según las ventas. Entonces, vamos a tomar las del primer trimestre, ¿sí? Y las vamos a multiplicar, según lo que nos dice aquí la información, dice que la póliza de incendio y terremoto es igual al 6% de las ventas y al 70% de la producción, ¿cierto? Entonces vamos a multiplicar el 60%, el 6% por el 70%, ¿sí? Vamos a multiplicar em, esas ventas del primer trimestre por el 6% por el 70%, para un total de 11.340.000. Como vemos, esto varía. ¿Varía por qué? Varía según las ventas. Ahora vamos a tomar entonces de las ventas del trimestre 2. ¿Cuánto fue? Igualmente las multiplicamos por 6% o 0,06 o 6% y también multiplicamos 70% o 0,7. Perfecto. Vamos entonces a calcular su variación. Ya nos dice que es un 75%. ¿Por qué? Porque ya esta póliza depende de las ventas. Entonces ya entra a ser un costo indirecto variable en su clasificación variable.
¿Cuál sería la materia prima? Entonces, tomemos el caso de lo que nos dio acá, materia prima indirecta. Vamos a tomar la materia prima el valor que tuvimos aquí, que es de manera anual, y lo vamos a multiplicar por el porcentaje del trimestre uno, que en este caso serían 20%. Y aquí vamos a hacer lo mismo, pero multiplicándolo por el valor o por el porcentaje, perdón, del trimestre 2 que nos lo dan la información que es del 35%. ¿Cuánto sería su valor, su variación? 75% también. Entonces se entraría a ser un costo variable. Aquí quitamos los bordes porque no hemos terminado. Hasta aquí termina la tabla. Perfecto. Ya tenemos los costos del primer año, los costos indirectos de fabricación indirectos de fabricación del primer año. Y ahora vamos a calcular, pues, eh, los del segundo año. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el consumo de hora máquina, el consumo de agua por hora máquina. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar el mismo porcentaje. ¿Sí? Esto no cambia, esto no varía. Perfecto. Ponemos este primero. Todo lo que entra en clasificación fija para el siguiente año no va a cambiar. Entonces, el mantenimiento de computadores se sigue manteniendo en 270 para el primer y segundo trimestre respectivamente. Igual. Para la depreciación del edificio, igual. Perfecto. Ahora, ya la póliza de incendio y terremoto, ¿sí? Ya entra a variar. ¿Por qué? Tenemos que multiplicar la póliza de incendio y terremoto que nos dio para el primer trimestre. La tenemos que multiplicar por la suma de uno más una variación que no hemos sacado por aquí arribita. Entonces vamos a sacarla. ¿Cómo sacamos esta variación? Perdón, escape. Listo. ¿Cómo sacamos esa variación? Entonces, esta variación sale de igual a este pronóstico que sacamos por estos 53.000 pesos de las unidades del primer trimestre más uno. Este es un pronóstico que debemos sacar necesariamente. Aquí algo quedó mal. Aquí creo que es en paréntesis. Más uno. Entonces aquí es igual a el pronóstico del primer semestre más por más uno. Bueno, algo no está quedando bien. Perdónenme, yo rectifico algo en el ejercicio que ya habíamos hecho. Pero esto sería igual a el pronóstico del primer trimestre lo dividimos entre las unidades del primer trimestre que calculamos y a esto le sumamos uno. ¿Sí? Aquí nos debería dar 0.5. Ok, no es suma, es resta. Perfecto. Y de igual manera hacemos con el pronóstico del trimestre 2. A este le dividimos menos 1. Hacemos algo cerrado. Paréntesis. Perfecto. Entonces aquí ponemos
igual a este porcentaje, perdón, dividido entre el primero menos uno. Ok, listo. Ahora sí, devolvámonos a nuestro ejercicio. Estamos calculando la póliza de incendio de incendio y terremoto del segundo año. Para esto tenemos que tomar entonces la póliza de incendio del, del primer año del trimestre uno que calculamos y lo sumamos, lo multiplicamos, perdón, por la suma de uno más la variación que sacamos acá. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a calcular lo mismo, pero para el trimestre 2. Entonces lo que hacemos es tomar este porcentaje, multiplicarlo por la suma de uno más la variación que calculamos acá. Así. Perfecto, creo que así nos está quedando bien, y vamos bien. Perfecto. Y ahora vamos a calcular la materia prima, ¿sí? Para el segundo año, para este segundo año. Entonces lo que tomamos es, aquí lo que tomamos es la materia prima. Tomamos la materia prima indirecta que nos dio del primer año, la multiplicamos por la suma de uno, nuevamente por la suma de uno más la variación que sacamos del trimestre uno. Perfecto. Y hacemos de igual manera con el trimestre 2 por la suma de uno más la variación que sacamos del trimestre 2. Perfecto. Perfecto. Así nos quedaría entonces la, eh, los costos indirectos de fabricación del trimestre uno y el trimestre 2, ¿sí? Efectivamente. Pero ahora lo tenemos que ajustar al 1,8%, al 1,8. Entonces, tenemos que hacer un ajuste del 1,08. Esto es básicamente, esto es básicamente multiplicar este por 0,08. Aquí vamos a fijar este valor para que podamos calcular los demás. Bueno, aquí no nos dio, la fijación quedó mal, puede que haya quedado mal, pero vamos a ponerle acá un momento, vamos a fijar este valor un momento. Básicamente hacemos lo mismo por el 0,008. Aquí vamos a multiplicar nuevamente este por 0,08. Es el ajuste que nos están pidiendo. Y esto es necesario sacarlo para nuestra cédula presupuestal, tanto el trimestre uno como el trimestre 2 y totalizarlo. La multiplicación de este por 0,8. Mm, Ya nos daría un perdón, igual a este por 0,08. Perfecto. Vamos a mirar si aquí nos queda igualito. Sí, entonces, es el ejercicio, este es el ejercicio base que ya habíamos realizado anteriormente para comprobar que los resultados nos estén dando bien. El ajuste igual lo hacemos para el trimestre 2. Lo multiplicamos por 0,8.
0,8. De igual manera por 0,8, 0,8. Bueno, aquí ya no está mal. Por, por 0,08. Y que sería igual a Ay, no, aquí estamos calculando. Estoy calculando mal, perdón. Ese no es el valor, es por 0,8. Y aquí, ok, aquí está mal también. Este es igual a la multiplicación de este. Perfecto. Es este valor por 0,8. Perfecto. Vamos acá a mirar, a revisar. Los valores coinciden una vez ya desarrollado el ejercicio. La cédula presupuestal básicamente ya es poner este mismo resultado. Ok. Estos mismos resultados y sumarlos. ¿Sí? Entonces, vamos sumando todo. Vamos pasando esta misma información a la cédula presupuestal para sumar todo. Perfecto. Entonces aquí ya haríamos la suma de más 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 Se me pone más Perfecto. En la cédula presupuestal nos tiene que dar este valor. Pasamos de igual manera los mismos valores del trimestre 2 con el ajuste del 10,8 y pasamos igual. Aquí se está tomando. Perfecto. Y hacemos de igual manera la sumatoria de todo esto. Perfecto. Un total de 35,079,000. Ahora sumar esto. Lo que nos dio el trimestre 1. Perfecto. Hacemos todas las sumatorias. Bueno, aquí algunos más. Pues esto es igual a esta más esta. Perfecto. Esta más la materia prima indirecta que nos. Perfecto. Y ahora esto también lo sumamos. Esto lo sumamos. Perfecto. Entonces vemos que la cédula presupuestal trimestral de los costos indirectos de fabricación para el primer y segundo año es 56,611,003 pesos. Ahora vamos con los gastos de administración. Vamos entonces ya calculamos los costos de fabricación, ahora vamos con los gastos de administración. Tenemos aquí otra tabla donde tenemos que ir llenando con los datos que nos suministran. Dotación para los obreros. Como podemos ver, tenemos un total de 40, aquí en la información nos dice que son 408,000 pesos. Entonces, 408,000 pesos, ¿cierto? Dice que esta dotación
es por trimestre. Entonces ya aquí nos está arrojando una vez el periodo, ¿sí? Trimestral. Eso entra a ser una clase, eso entra a ser un gasto de administración fijo, ¿sí? El salario del administrador es uno de los primeros datos que nos suministran. Dicen que son 2.532.000 pesos. Un salario, cualquier salario de cualquier trabajador es fijo. Los 2.532.000 pesos. Perfecto. La depreciación del edificio. Entonces, necesitamos saber si la depreciación, si ya entramos nuevamente a calcular, vamos a hacer una regla de tres, en donde cojamos esta área de oficina que calculamos anteriormente y la multipliquemos por esos mismos 6.580.000 pesos, que es por lo que se deprecia el edificio, y lo dividamos entre el área total, y lo dividamos entre el área total, a ver cuánto sería nuestra depreciación del edificio por oficinas, ¿sí? ¿Cuánto sería la depreciación del área de las oficinas? Ya aquí lo tenemos. El valor fue 868.560. Este también entra a ser un gasto administrativo fijo para la compañía, ya que es anual. Estamos hablando de la apreciación de oficinas. Provisión de cuentas incobrables. Entonces aquí ya entra a ser variable, si se puede decirlo así, ya que estamos tenemos que irnos allí a las ventas, nuevamente tomar este valor y multiplicarlo por algo que nos suministran acá. Y dice que la provisión de cuentas incobrables es igual al 3% de las ventas a crédito. Entonces tenemos que multiplicar esas ventas que se realizaron por el 3% o 0,03 por el 70%, que recordemos que equivalen a la producción. Esto nos da un valor de 28.350.000 pesos. Entra ya a ser un valor variable porque depende de las ventas. El presupuesto de adquisición de nuevos muebles para la oficina, aquí lo tenemos también suministrado. Dice que el presupuesto de adquisición de nuevos muebles de oficina está proyectado para abril. ¿Sí? Entonces, aquí entramos los 8 millones de abril. Es una proyección para el segundo trimestre, ya que el primer trimestre comprende de enero a marzo. Continuamos la depreciación de muebles. Entonces, lo hacemos de esta manera. Depreciación de muebles. Ok, la depreciación de muebles sería tomar este valor proyectado de 8 millones, dividirlo por la multiplicación de 10 por los 12 meses del año. Nos da un valor de 66.667. La póliza de incendios y terremoto es anual. Tenemos que tomar la póliza, depende de las ventas, tenemos que tomar las ventas de 1.350 millones y multiplicarlas por lo que nos dice aquí la información, que es 6% de las ventas y 70% de la producción. Entonces lo multiplicamos de esa manera, 6% por el 70%. Perfecto. Para un total del 3% de crédito, perdón. El 3% del crédito. Perfecto. Vamos a calcular entonces rápidamente los gastos de administración para el primer año y para el segundo año. Para el trimestre uno, la dotación para obreros vendría a ser igual tanto para el trimestre uno como para el trimestre 2. Entonces, tenemos aquí esto. Perfecto. Todo lo que sea fijo queda igual. Bueno, para el salario del administrador, vamos a multiplicarlo por 3 de los 3 trimestres. Perfecto.
La depreciación del edificio. La depreciación del edificio es anual, ¿sí? Es anual. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 4. Multiplicarlo por 4. Perdón, dividirlo por 4, que serían los 4 trimestres del año. De igual manera hacemos eso acá. Dividido por 4. Perfecto. La provisión de cuentas incobrables. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Tomamos las ventas del trimestre uno nuevamente, respectivamente, y las multiplicamos por el 3% por el 70% de la producción, ¿sí? Que es lo que nos suministra la información. Que es lo que nos suministra la información. Y de igual manera hacemos eso para las ventas del trimestre 2, 472 millones. Lo multiplicamos por el 3% a crédito por el 70% de producción. Perfecto. Aquí viene algo muy curioso y es que el presupuesto de adquisición de nuevos muebles para la oficina no lo podemos calcular porque estamos hablando del primer año. No se puede sacar como tal un presupuesto ya, pero entraría a ser ya en el segundo año un gasto administrativo fijo. La depreciación de los muebles todavía tampoco lo podemos hacerlo, ya que entramos hasta ahora en el primer año. Sí, estamos haciendo el presupuesto hasta ahora del primer año. ¿Sí? De los gastos de administración del primer año. Ya para la póliza de incendios, lo que tenemos que hacer nuevamente es tomar las ventas del primer trimestre y multiplicarlas por el 6%, ahora sí, por, en este caso ya entraría a ser el 30%. Perfecto. Y de igual manera hacemos esto con las ventas del trimestre 2, 472.500.000 pesos por el 6% de las ventas por el 3%, ¿sí? El 3% de, no, es el 30. Perfecto. Listo. Tendríamos que ya la póliza de incendios y terremoto para las oficinas en el primer año es un gasto variable, un gasto administrativo variable. Para el año 2 este quedaría igual. Este gasto administrativo quedaría igual tanto para el trimestre uno como para el trimestre 2. El salario del jefe, el salario del administrador quedaría igual para el segundo año. Perfecto. La depreciación quedaría igual porque lo seguimos dividiendo en tanto sea en el primer año de gastos o en el segundo año, la depreciación del edificio siempre la vamos a tener que dividir por los 4 trimestres que tiene el año. Esto no, estos gastos sin, como son fijos, no varían. Pero ya entramos a mirar, por ejemplo, lo de la provisión de cuentas incobrables. Provisión de cuentas incobrables. Esto sería igual a la provisión de cuentas incobrables que vimos para el primer trimestre del primer año. Lo tendríamos que multiplicar por la suma de uno más, recordemos la variación que habíamos sacado del pronóstico que teníamos para el trimestre uno. Entonces esto nos tiene que dar un valor. Perfecto. De igual manera, calcularíamos lo mismo para el trimestre 2 por la sumatoria de uno por el pronóstico que sacamos, la variación del pronóstico para el trimestre 2 que sacamos. Más. Perfecto, vamos a verificar que haya quedado bien. Perfecto. Y aquí presupuesto de adquisición de nuevos muebles para la oficina. Entonces, este es un gasto que, como vimos, es presupuesto de adquisición de nuevos muebles de oficina de 8 millones. Es un
era un valor proyectado, pero hasta el mes de abril. Y aquí no podríamos incluir este valor en el primer trimestre porque el primer trimestre solo cubre de enero a marzo. Este valor iría solo incluido ya para el trimestre 2, donde iniciaría el mes de abril. Entonces, el trimestre 2 que inicia desde el mes de abril. Entonces, los 8 millones los colocamos es hacia este ladito, ¿sí? De igual manera, la depreciación de los muebles la calcularíamos entonces ya por 2, ya que son los 2 años. Y ya que estamos hablando ya el segundo año lo multiplicaríamos por 2. No, no, multiplicado por 2. Y la póliza de incendios y terremotos, entonces tendríamos que este sí ya lo calculamos bajo este valor desde el primer trimestre, porque en el primer trimestre sí tenemos que la póliza del primer trimestre del primer año tenemos que pagar una póliza, es un gasto que tiene la compañía. Lo multiplicamos por la suma de uno por la sumatoria de uno más la variación que calculamos anteriormente. Esa variación fue muy importante ya que nos ayuda a sacar los datos de las pólizas de incendio. Y hacemos de igual manera con la póliza de incendios para el segundo trimestre del primer año. Cogemos este valor y lo multiplicamos por la suma, lo multiplicamos por la suma de uno más la variación del pronóstico que hicimos del trimestre 2. Perfecto. Ya aquí tendríamos entonces, aquí ya ajustado, entonces el primer trimestre que el valor de la dotación de los obreros del primer trimestre también ajustado al 10.8%. Aquí tenemos que el salario del administrador para el primer trimestre del segundo año son 7.596.000 pesos. También lo ajustamos al 1.08%. Aquí tenemos que ya también la apreciación del edificio la ajustamos al 1.08%, 1,08. La provisión de cuentas incobrables también la ajustamos al 1,08. Aquí solo pudimos calcular, aquí ya solo pudimos calcular, perdónenme, pudimos calcular este resultado, estos dos resultados en el trimestre 2 ya que no entraban en el primer trimestre del año 2. Perfecto. Y ahora lo que hay que hacer es de igual manera las sumatorias. Entonces, tomamos este valor y todo lo multiplicamos. Igual para poder sacar nuestra cédula presupuestal del trimestre 1 y trimestre 2 de los gastos de administración de la compañía. Perfecto, aquí es 0. Perfecto. Y aquí vamos colocando todos los valores de los dos trimestres con el ajuste del 1,08 para que queden todas las sumatorias. Listo, perfecto. Y acá, perfecto. Entonces aquí ya vemos que estos dos valores aquí fueron sumados respectivamente y ya aquí toda nuestra cédula presupuestal quedó totalizada según los, según los gastos de administración tanto
año uno como del año 2 del trimestre uno y trimestre 2 para los respectivos años. Entonces así daríamos por finalizado el desarrollo de la solución de nuestro ejercicio número uno. Muchas gracias y le doy paso a mi compañera para que nos explique el ejercicio número 2. Buenas tardes, entonces continuamos con el ejercicio número 2, el cual nos pide elaborar el presupuesto de costos indirectos de fabricación y de gastos de administración y venta por los bimestres 1 y 2 del año N, es decir, que debe servir para cualquier año de operación. Entonces empezamos acá con los datos de entrada, tenemos el impuesto predial que equivale a esto, el área total es de 28.000, acá está mal porque esto debe ser formato general, área de fábrica también debe ser general. Entonces para obtener el área de las oficinas es el área total menos el área de las oficinas. Entonces esta sería el área de las oficinas. Las ventas del primer bimestre fueron de 49.500.000, las del segundo de 98.750 y este es el total de ventas, 148.250. Y entonces en unidades del bimestre 1 fueron 21.480 y de unidades del bimestre 2 fueron 17.850. Entonces se puede ver que hay una disminución en las unidades. Entonces pasamos la variación de las unidades. Entonces esta, pues de por sí ya sabemos que va a ser negativa, pues por lo que vimos de la disminución de unidades. Entonces esta se obtiene con el segundo bimestre dividido el primer bimestre con las unidades 1, bueno, es por 1 más la variación que fue de el 10%. Ah, no, perdón. Menos 1. No, está mal. Un momento. Pues no, sí se está. Entonces acá, digamos, es el segundo bimestre menos, perdón, dividido el primer bimestre menos 1. Entonces acá tenemos que convertirlo a formato de porcentaje y este sería el porcentaje. Vamos a aproximar, es negativo como habíamos o pensábamos. Entonces este es exactamente igual. Entonces como solamente tenemos los datos del bimestre 1 y el bimestre 2, no tenemos los datos de la proyección de ventas, entonces la haremos lineal. Perdón, esto corresponde a esto. Y este es del 1. Este sería del 1 y acá sería del 2.
Estaba equivocada ahí. Entonces acá sí tenemos que, tenemos la proyección del primer, bueno, el resultado del primer bimestre por 1 más la variación que es del 10%. Y esto sería exactamente igual en el segundo. Acá sería segundo bimestre, que es este, por 1 más la variación, sería nuestro resultado. Y con esta información ya podemos empezar a obtener lo solicitado. Entonces, lo primero son los costos indirectos de fabricación. Entonces acá tenemos lo que son empaques, etiquetas, reparación de maquinaria, viáticos de jefe de producción, depreciación de fotocopiadora, impuesto predial, mantenimiento de maquinaria y servicios públicos. Entonces acá tenemos algunos de estos valores nos los dan en el ejercicio. Por ejemplo, el empaque y las etiquetas, ese valor nos lo dieron, la reparación de la maquinaria también, los viáticos del jefe también. Sin embargo, acá la depreciación, entonces tenemos que el valor, el periodo y la clasificación. Entonces, como podemos ver, los empaques y las etiquetas son por unidades, la reparación de la maquinaria es mensual, los viáticos del jefe son semestrales, la depreciación de la fotocopiadora es anual, el impuesto predial es anual, el mantenimiento de maquinaria es bimestral, los servicios públicos son bimestrales y en su clasificación tenemos que son variable, fijo, 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 variable y fijo. Esto lo comprobaremos más adelante. La depreciación de la fotocopiadora equivale a 750.000 por el 0,2. El impuesto predial se obtuvo mediante al área de la oficina se multiplica por el impuesto predial y se divide en el área total. Así se obtuvo. El mantenimiento de la maquinaria fue exactamente, bueno, fue muy parecido, ya que en este caso lo voy a volver a hacer, porque acá dice que es más el 10% de la producción, entonces acá tenemos que es bueno, primero tendríamos la producción total. Tendríamos que multiplicar. En paréntesis, el queso por, el queso por el total de queso, más la crema de leche. No, perdón, estoy mal. Sería el queso por el total de queso más la crema de leche por el total de la crema de leche. Esto sería por 0,1. Y este valor es variable. Entonces dice que los servicios es 1.890.000, pero el 70% para la producción. Entonces por eso en este caso al 1.890.000 se multiplicó por el 0,7.
Entonces ya con esta información podemos pasar a obtener los costos indirectos de fabricación. Entonces acá tenemos, pues aquí voy a explicar cómo obtuvimos estos resultados. Entonces acá en el caso de empaques y etiquetas, entonces se tomó el valor de la unidad y se multiplicó por el total de las unidades. Así lo obtuvimos. Asimismo como en reparación de maquinaria, entonces se tomó el valor de la reparación de la maquinaria y se multiplicó por 2. ¿Por qué? Porque pues es dice que es semestral, pero nosotros lo necesitamos mensual, entonces por eso es por 2. En el caso de arriba, se me pasó a explicar, se hizo exactamente lo mismo con el bimestre 2. Se tomó el valor de los empaques de las etiquetas y se multiplicó por el segundo bimestre. En este caso, los viáticos del jefe, se tomó los viáticos y se dividió en 3 porque es trimestral. Bueno, porque es semestral. Perdón. La depreciación de la fotocopiadora, entonces se tomó el valor de la fotocopiadora y se dividió por 6, ya que es anual. El impuesto predial, lo mismo. Se cogió el valor del impuesto predial y se dividió en 6. El mantenimiento de la maquinaria se hizo exactamente lo mismo que lo que hicimos arriba. Fue el queso, la unidad es en queso, por el valor total, o sea, el queso, la unidad, el costo de producción por el primer bimestre. Y lo mismo se hizo con la crema de leche. Y esto se multiplicó por el 0,1. Igualmente acá, sino que se hizo fue por el bimestre 2. Los servicios públicos, se tomaron los servicios públicos y se dividieron en 3 porque es trimestral y se multiplicaron por 2. Y asimismo acá. También se tomaron los servicios públicos, se dividieron en 3 y se multiplicaron por 2. Entonces, en este caso, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos volver a calcular siempre y cuando sea variable. Si es fijo, pues es exactamente igual para los 2 bimestres. Entonces, aquí ya pasamos a los costos indirectos de fabricación. Y entonces ya con estos resultados pudimos obtener la variación. Entonces, la variación se obtiene dividiendo el bimestre 2 entre el bimestre 1 y esto se le resta el 1. Entonces, como podemos ver acá, sí hubo variación negativa del 17% y acá del 19%. Entonces, acá podemos confirmar lo que clasificamos acá arriba. Ya con esto podemos pasar a los costos indirectos de fabricación. Entonces, ahora sí, como decía, pasamos a el año N. Entonces, como la primera tiene variación, lo que vamos a hacer es usar el valor futuro y este lo voy a hacer nuevamente yo. Ahora explico. Entonces pide primero la tasa que es la variación. La tasa es esta, el 10%, que es la variación. Lo vamos a fijar. Lo vamos a fijar con doble punto y coma por bueno, el número de periodo que sería n. También lo vamos a fijar vamos a fijarle. Y sería por doble punto y coma
y ponemos el valor que queremos. En este caso sería este de acá arriba. Y cerramos. Y, ok, sí, acá cometí un error porque acá después de los dos puntos y coma se debe hacer sí, estaría bien. El resto pues serían exactamente igual. Entonces, como decía, pues todos al ser fijos pues serían exactamente iguales, a excepción de mantenimiento de la maquinaria, que este se haría con el mismo procedimiento, el cual pues es exactamente igual al que ya había explicado. Entonces esto se hace, entonces de que se arrastra la misma fórmula hacia acá, entonces nos da pues estos valores del bimestre 2. Con el valor ajustado, entonces esta la voy a volver a hacer para pues volverla a explicar. Entonces como pues es un año N, entonces vamos a tomar la tasa de inflación que es del 8%. Y entonces valor tasa 8% y la N seguiría siendo 1. Esta N la podemos fijar. Y aquí doble punto y coma menos el valor que queremos calcular, que en este caso sería el del bimestre 1. Y cerramos. Y pues acá se arrastra. Todo exactamente igual. Se arrastra la fórmula y pues nos da estos valores. Entonces ahora pasamos a la cédula presupuestal trimestral, costos indirectos de fabricación. Entonces nos dice que la cédula es 25.867.000. Ya que acá pasamos el bimestre 1 y 2 ajustado. Pasamos los datos que obtuvimos acá. Entonces ahora pasamos a los gastos de administración y ventas. Entonces acá tenemos el salario de la administración, la depreciación de la fotocopiadora, el impuesto predial, registro de Cámara de Comercio, servicios públicos y bonificación vendedor. Entonces tenemos los periodos, los que en este caso serían mensual, anual, anual y trimestral y anual. Entonces, ¿cómo obtuvimos estos valores? Y pues este valor, el del salario del administrador, se obtuvo con el ejercicio de nómina y con este se pudo determinar este valor, el cual pues tenía un salario básico el salario básico que es 3.245, el básico de vengado que es 3.245 también, como el valor, su salario es de más de 2 salarios mínimos, entonces no tiene subsidio de transporte. La prima, que equivale al 8,33, las cesantías que equivalen al 8,33, los intereses de cesantías que equivalen al 1%, y las vacaciones, entonces sería un costo del salario para el empleado de 4.621.399. La apreciación de la fotocopiadora es de 600.000 porque pues es de 750 por el 0,8. Asimismo, el impuesto predial se obtuvo de
las áreas de las oficinas por el valor, el impuesto predial dividido en el área total. Así lo obtuve. El registro de Cámara de Comercio, pues dice que es de 2.520.000, ese dato nos lo dieron. Servicios de público, 1.890.000 por el 0,3. Y la bonificación de vendedores equivale al total de las ventas por el 8%, que sería por 0,08. Y esta es variable. Entonces, como venía diciendo, podemos empezar con el año 1 de gastos de administración y ventas. Entonces, en gastos de administración tenemos, de administración tenemos el salario del administrador, la depreciación de la fotocopiadora, el impuesto predial, el registro de Cámara de Comercio y los servicios públicos. Entonces, como obtuvimos estos valores, el salario del administrador, pues es el valor, esto es una quincena de él, entonces se divide por, como es fijo, entonces se multiplica por 2. La depreciación de la fotocopiadora son los 600.000 divididos en 6 porque pues es anual. El impuesto predial también es anual, por ende también se divide en 6. El registro de Cámara de Comercio es trimestral, bueno, es anual, pero entonces como decía que era para una parte, entonces se divide en 3. Los servicios públicos se dividen en 3 y se multiplican por 2 porque son trimestrales. Y la bonificación de los vendedores equivale al 8% de las ventas. Entonces, esta se obtiene con el valor de ventas de primer bimestre por el 0,08. Y asimismo se hace acá, pero con el valor del segundo bimestre. Entonces, la variación se hace exactamente igual que en el cuadro anterior. Es el bimestre 2 dividido el bimestre 1 menos 1. Entonces acá nos podemos dar cuenta que la variación fue únicamente en la bonificación de los vendedores y el resto todo se mantuvo fijo. Entonces para el año N en gastos de administración y ventas tenemos que bueno, acá en año N gastos de administración y ventas, entonces pues tenemos que pues tenemos la misma información. Lo que varía son la bonificación de los vendedores, porque pues se realiza la misma fórmula que hicimos la de valor futuro, multiplicando por bueno, pues teniendo en cuenta la variación que es del 10% y del valor N que es 1. Entonces, así se obtiene el valor ajustado del bimestre 1 y el bimestre 2. Y ya en nuestra cédula presupuestal ponemos pues los resultados que nos dieron en el año N gastos de administración y ventas. Y tenemos que debe haber un total de 37.275.456. Y este sería el ejercicio. Muchas gracias por tu atención.